Le agradecemos a Martí Batres, director general del ISSSTE, que nos permita conversar en esta ocasión, porque nos quedamos pendientes. Les cuento muy rápidamente que conversamos hace unos días en Canal 11, pero nos clavamos tanto en la grilla que creo que nos consumimos todo el tiempo sin En la hablar. política, en la política. Hablamos mucho de política y luego no nos metimos a uno de los temas que nos interesaba mucho, que era hablar de los avances de la estrategia Trato Digno. Apenas lo tocamos muy rápidamente, entonces le pedimos a Martí que nos diera oportunidad de conversar, de terminar de conversar esto con el público, porque sabemos el impacto que tiene para la gente. Gracias, Martí, por estar aquí. Gracias, bienvenido a los periodistas. Gracias, Alejandro, gracias, Álvaro. Bueno, el trato digno tiene que ver mucho con dos cosas fundamentales. Una cuestión de principios, es decir, cómo concebimos la dignidad humana, cómo ponemos en el centro a la gente. Eso es parte de nuestro proyecto, de nuestro movimiento. Pero por otro lado, tiene que ver con algo muy cotidiano y muy práctico. La gente que es derechohabiente del ISSSTE está reclamando un mejor servicio y ese reclamo incluye un mejor trato, mejor servicio. No solo tiene que ver con lo material, tiene que ver también con la relación humana que se establece con la derechohabiencia. Entonces, los fenómenos de privatización, ven a la gente como cliente, no como derechohabiente, no como el que tiene el derecho y por lo tanto a exigir la obligación de la atención del Estado. Y los procesos de burocratización van deshumanizando las relaciones. A veces el incremento de cargas de trabajo van haciendo que la relación se vaya convirtiendo en algo rutinario y se va perdiendo la esencia de lo humano. Entonces, queremos retomar con el programa Trato Digno esta cuestión que es esencial por estas dos razones que estoy mencionando. Y sin embargo, pues el trato digno debe darse por sentado. Es decir, Así debe ser, así todo debería el ser. mundo, particularmente en las instituciones gubernamentales, tienen el deber primario de darle trato digno a los derechohabientes en no solo atención inmediata y con expertos, sino garantizarles también los medicamentos que le hagan falta. Y de pronto vemos como una novedad que se practique una política pública cuando debería ser, insisto, algo que de entrada debe garantizarse. No olvidemos que pasaron 36 años de neoliberalismo y que dejaron fuertes secuelas. Y eso lastimó mucho a las instituciones públicas. Se precarizó el trabajo, se redujo la capacidad instalada respecto al volumen de la derechohabiencia y ocurrieron otros fenómenos de privatización y también de rechazo a lo público sistemáticamente por parte de 6 gobiernos consecutivos. Entonces estamos en un rescate. Tienes razón, Álvaro, el trato digno debería ser algo natural, cotidiano, ordinario. Pero ahora en este proceso de rescate, cuando hablamos de rescatar a la institución, no solo hablamos de hacer más hospitales, que lo estamos haciendo, de equipar los quirófanos, que estamos en esa tarea, sino también de rescatar el sentido profundo de esta relación, que es pues la relación con la gente. Para subrayarlo hemos hablado de no solo la calidez, porque luego se usa mucho la frase calidad y calidez, sino la cercanía, el apapacho, que quiere decir abrazar a la gente, eh, tomar en nuestras manos su propio sufrimiento. Quien va a algún centro de salud va porque algo le duele, es decir, tiene un malestar mínimo o mayor y es obligación de la institución tener esa sensibilidad humana para la atención
de quien está sufriendo por algún tipo de dolencia. Por eso es que hablamos de este tema de trato digno. Ahora, esto lo presentamos por parte del ISSSTE en mayo de este año y hemos estado trabajando en esta parte con talleres de humanización, con módulos a la entrada de los hospitales y clínicas, con un personal que viste un chaleco que dice en la espalda trato digno y que se pone a las órdenes, anda cazando inconformidades para ver qué es lo que hay que atender en los centros de salud y en otros establecimientos de prestaciones sociales del ISSSTE, a través de nuestra línea telefónica, con un equipo de respuesta rápida, es decir, para dar el trato que la derechohabiencia requiere. Y ahí vamos paso a paso. Y no hemos terminado, todavía hay mucho que transformar, mucho que sensibilizar en nuestra institución. Pero a la presidenta le ha interesado mucho este tema, lo ve como algo fundamental y en el Gabinete de Salud se ha planteado como un tema transversal de todas las instituciones, entonces se ha incorporado también en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en Pemex, el programa de trato digno y cada quien le va dando una orientación de acuerdo a las propias realidades que tiene cada institución. Sí es cierto que eso depende mucho de la gente misma que atiende el trato en la ventanilla, el trato directo, sobre todo en el sector salud, por ejemplo, de médicos, enfermeras, afanadores, afanadoras, etcétera. Y tiene que ver con que ellos tengan actitud de prestar el servicio. No han tenido resistencia, Martí, es decir, que digan, no, pues es que nosotros siempre hemos sido como hemos sido, cosas tan sencillas como esas. ¿Han tenido resistencia? Ha avanzado muy bien el programa. Ahora bien, lo vemos como algo institucional, es decir, es responsabilidad de la institución y es responsabilidad, a final de cuentas, del Estado. Es el servicio del Estado para la gente, es el poder político poniéndose al servicio de la gente. Ya decíamos el otro día en el programa, poder es humildad, poder es servicio. Y ha avanzado bastante bien, la gente lo ve muy bien, nuestra base trabajadora lo ve muy bien y nos está apoyando mucho. Y como es algo global, también deben atenderse diversos factores que han deteriorado a las instituciones en ciertos momentos. Entonces, por ejemplo, en el ISSSTE estamos atendiendo temas para combatir la precarización del trabajo y realizamos varias medidas, Alejandro, por ejemplo, eh, renivelamos a el personal administrativo, a 22,000 trabajadores que pasaron de un nivel al siguiente, cada uno de los niveles en escalera. Renivelamos al personal de trabajo social que está para esta tarea. 1,200 trabajadoras y trabajadores sociales también pasaron a los siguientes niveles. Renivelamos a los activadores físicos, son 500, y renivelamos a 26,000 enfermeras que tienen mucho que ver con el tema del apapacho. Ellas están en contacto mucho con la derechohabiencia y verás qué felices están muy entusiastas. Cuando visito yo alguna clínica, de las que veo más entusiastas son a las enfermeras y enfermeras, aunque la gran mayoría son mujeres, son enfermeras, muy participativas, muy colaboradoras y entusiastas también porque hemos ido incorporando estas medidas. Hicimos un cambio importante que fue el paso de las jornadas de 6 a 8 horas. Resulta que en la época neoliberal, pues se cerraron las plazas de 8 horas por 5 días, ¿no? Entonces, como estaban en la precarización, solo había plazas de 6 horas. O sea, plazas más chiquitas, con horarios más chiquitos, salarios más chiquitos, prestaciones más chiquitas, jubilaciones más chiquitas. Entonces, pues eso precariza el trabajo. Y la demanda número uno que nos llamó mucho la atención era esa, queremos pasar de horarios de 6 horas a horarios de 8 horas. No es que todo el personal estuviera en 6 horas, ni que todos los que estaban en 6 horas lo estuvieran pidiendo, pero lanzamos una convocatoria y se anotaron 20,000 médicas, médicos, enfermeras, enfermeros. Entre esos 20,000
son 7,000 médicas y médicos, 10,000 enfermeras y enfermeros y personal técnico, radiólogos, físicos y otros químicos. Y entonces eso significó para esos 20,000 personas aumento en su salario, aumento en sus prestaciones, aumento en su aguinaldo y también, por otro lado, significó aumento de miles de horas al servicio de la derechohabiencia. Entonces, pudimos ampliar horarios para empezar más temprano y horarios para terminar más noche, y eso ha permitido que se pueda atender a más personas, y todavía nos falta, pero eso es parte del trato digno. Entonces, buena relación con la base trabajadora, muy buena colaboración del sindicato de trabajadoras, trabajadores del ISSSTE, y eso nos ha permitido caminar bien en este programa. Ahora, si no tienes inconveniente, aprovecho para decir de otros elementos materiales que tienen que ver con el trato digno, que es mejorar nuestra infraestructura. Estamos llevando a cabo el programa La Clínica es Nuestra, que empezó en el ISSSTE Bienestar el año pasado y ahora se aplicó también en el ISSSTE. Entonces, ese programa benefició a 500 clínicas, 562 clínicas, y nos permitió incorporar cerca de 2,500 equipos nuevos y realizar más o menos 2,300 obras, como por ejemplo rampas para adultos mayores, techumbres para que no dé el sol, la lluvia, etcétera, reparación de baños, colocación de bardas perimetrales, en fin, y eso nos ha ayudado a mejorar las condiciones de las clínicas del ISSSTE. Y también, por otro Y lado, los estamos haciendo consultorios, Martín, obra. Los los consultorios es algo muy consultorios, bueno. Vamos a hacer 467 sí, consultorios en ciertas zonas del país, sobre todo donde detectamos que hay lejanía de las instalaciones de salud, pero es que para sean atención primaria. es atención primaria, es exclusivamente atención primaria, pero esta atención primaria es básica Sí, para mejorar el segundo y tercer nivel, porque pongo un ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien se siente mal y no hay clínica, pero está el hospital? Pues va al hospital. Tiene un dolor tremendo de cabeza, va a urgencias. Si hay una clínica que le queda cerca, entonces en esa clínica se atiende, pero si no, en los consultorios. dices Entonces que vamos a los hacer esto, consultorios van a estar en los centros de trabajo. la Tendría inmensa que mayoría. ser lugares donde hay, digamos, muchos trabajadores del ISSSTE inscritos. Así es, centros de trabajo, por ejemplo, en el caso del gobierno federal, pues prácticamente todos están en el ISSSTE. En el caso de los gobiernos estatales y municipales varía, pero también Sí. hay una buena parte que está en el ISSSTE. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues colocando estos consultorios. Arrancamos en la sala Olin Yolistli, en el Centro Cultural Olin Yolistli, que se encuentra en la Ciudad de México, en Tlalpan, y nos dieron un espacio muy grande de 72 metros cuadrados. Entonces se hizo un consultorio hermoso y ya lo inauguramos la semana pasada y con eso arrancamos la ruta. Estamos también ahorita ya haciendo 3 obras de consultorios en espacios que nos está brindando la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la República en Michoacán, en los municipios de Tarímbaro, Zamora y Jacona. Y ahí ya van los nuevos, ya están muy avanzados, ya uno de ellos ya está casi por terminar y vamos a seguir haciendo consultorios. Tenemos las peticiones ya de varias instituciones. Aquí aprovecho para decirle a las instituciones públicas que hay disposición nuestra para donde consideren que falta este servicio, que hay necesidad. Nosotros tenemos toda esa disposición. Si se hace en el inmueble del centro de trabajo, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que quede próximo a los trabajadores, las y los trabajadores. Pero otra es que es una inversión menor a construir un inmueble nuevo, porque se adapta esta construcción que estamos haciendo
a los inmuebles ya existentes de acuerdo al espacio que nos puedan brindar. 20 metros mínimo y de ahí para adelante de acuerdo a lo que cada institución nos brinde. Este también es un paso muy bueno, muy importante que se está dando. A la presidenta le ha entusiasmado este programa de consultorios porque nos permite fortalecer atención primaria. Correcto. Ahora, Ay, sí, sí, adelante. adelante, Mate. Bueno, digo, esto sin descuidar también los otros niveles, porque eh, hay varios hospitales que empezaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador a construirse y se terminaron en estos últimos meses, muy buenos, el de Torreón, Coahuila, el de Acapulco, Guerrero, el de Tlajomulco, Jalisco. Son hospitales de tercer nivel, de alta especialidad, con 250 camas, con 36 especialidades, en fin, son hospitales muy buenos. Y también se inauguró la clínica de Pachuca. Estas obras empezaron con el presidente López Obrador. Pero ahora estamos también rescatando infraestructura ya existente. Fuimos con la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos cuantos días a Cuernavaca, Morelos, para poner en operación el viejo Hospital Calero, que se inauguró en 1969, que se cerró en el 2010, cuando se abrió el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana, que se abrió un año, en 2020, como Hospital COVID, y que los maestros y maestras pedían que se abriera, pero ya de forma permanente, y entonces hicimos una serie de adaptaciones, aprovechamos la inversión que hizo la Secretaría de Defensa Nacional en la época del COVID, y ya se reabrió este hospital. Es muy bueno porque está muy céntrico, está en el centro de Cuernavaca, para poner otro ejemplo. Uno muy bueno es el caso de Tlatelolco. Ahí el hospital Doctor Gonzalo Castañeda quedó afectado por una falla estructural hace 14 años, se cerró el hospital y el inmueble estaba ahí, ya se estaba generando un problema de insalubridad y de descomposición importante, y nosotros decidimos rescatarlo y ya está terminando la demolición del viejo inmueble y ahí se va a construir otra unidad médica de segundo nivel hospitalaria y eso nos va a permitir ensanchar infraestructura. Se está construyendo actualmente en Oaxaca el hospital regional, el nuevo hospital regional, también va a ser un hospital grande como el de Acapulco y no obstante, al mismo tiempo estamos atendiendo otras tareas. Yo le he pedido al equipo que no deje de ver las necesidades que tiene el viejo hospital, que también hay que atenderlo porque es el que le está dando el servicio a la derechohabiencia en esta etapa. Y por otro lado, estamos inaugurando varias obras en Oaxaca, en Tapanatepec, en Huautla, en Guelatao, eh, de unidades de medicina familiar, y se acaba de inaugurar hace unas 3 semanas más o menos la clínica de medicina familiar, bueno, la unidad de medicina familiar en Nochixtlán, Oaxaca, que es un punto muy simbólico porque se acuerdan que ahí hubo una represión muy Claro. fuerte de Peña Nieto en contra de los maestros y había una pequeña unidad de medicina familiar que era prácticamente un cuartito y ahora se hizo una unidad que tiene 5 consultorios, tiene un dental, tiene su farmacia, en fin. Entonces, todo eso es mejorar el servicio, ampliar el servicio, ampliar la infraestructura para poder dar un mejor servicio, que esa es parte de nuestra preocupación fuerte en esta etapa. Durante los últimos años, las últimas décadas, de hecho, en el periodo que conocemos como neoliberalismo, se entregó pues grandes porciones del Estado y se entregaron a compañías tanto nacionales como extranjeras, simplemente se fue subrogando, digamos, y en el servicio en el tema de salud, sobre todo, hubo una entrega de grandes porciones de lo que el Estado tenía por obligación hacer a empresas privadas. Ustedes están lidiando todavía con eso. Hablábamos en la última conversación de este hospital
que se entregó a una compañía, a un corporativo español, creo que de los favoritos estos de los gobiernos del PRIAN. Ahora mismo, ¿con qué están lidiando, Martí? Es decir, nada más es ese, en su caso, nada más es ese hospital, o tienen otros tramos entregados que están tratando de recuperar para administrarlos desde el Estado. Como bien dices, en el neoliberalismo el Estado renunció a muchas de sus responsabilidades, fundamentalmente a responsabilidades sociales, y la riqueza nacional, los bienes públicos se le fueron entregando a grupos económicos privados. Ahora bien, sin embargo, ya en el sexenio del presidente López Obrador comenzó un rescate de la infraestructura que corresponde al ISSSTE. Entonces, en dos vertientes. Una de ellas fue empezar a rescatar servicios médicos, los llamados servicios integrales. Y entonces ya se nacionalizaron los servicios de hemodinamia, anestesia, imagenología, pero todavía faltan otros. Va a ser un proceso, todavía falta, está a punto de terminar el de endoscopía y todavía seguirán en la fila los temas relacionados por ejemplo, osteosíntesis, para poner un ejemplo, o hemodiálisis, u otros que tengan que irse nacionalizando poco a poco para regresar a la institución pública todos los servicios que como institución pública debe brindar. Ahora bien, y por otro lado, está el tema, la otra vertiente de la privatización fue la de los hospitales. Entonces se construyeron hospitales con el modelo de APP y eso hacía que el hospital terminara costando 10 veces más de lo que habría costado si se hubiera construido por una vía más ordinaria. Quiere decir que cuando se construye un hospital, pues el instituto contrata empresas privadas para construirlo. Pero no es lo mismo contratar a una empresa privada para construir el hospital que contratar a una empresa privada para construirlo, para que lo administre y para que reciba una renta que le entrega la institución pública a lo largo de muchos años, que pueden variar. En este caso, los contratos eran por 23 años. Se acordó en la Junta Directiva del ISSSTE en 2024, poco antes de que nosotros llegáramos a la dirección del ISSSTE, se acordó la compra de 4 hospitales que estaban construidos con este modelo: el de Tepic Nayarit, el de Villahermosa, Tabasco, y el de Villahermosa, Tabasco, el de Mérida, Yucatán, y el de Tláhuac, Ciudad de México. Esos son los 4. Es un solo acuerdo donde están englobados los 4 y se tomó ese acuerdo y se empezó a hablar con las empresas que administraban estos hospitales. Comenzó el tema en Tepic, en Villahermosa, en Mérida. Al comenzar este año 2025, ya estaban comprados. Es decir, ya empezamos 2025 con estos hospitales para el ISSSTE. Aunque este proceso empezó en abril de 2024, todavía no llegábamos nosotros, lo continuamos cuando llegamos en octubre. Octubre, noviembre, diciembre, nos dimos a la tarea de acelerar este proceso para que ya estuvieran nacionalizados. Y el caso de Tláhuac es curioso porque, aunque estaba en el mismo paquete, la empresa privada, que es una empresa española, la empresa SACIR, nada más, ¿cómo se dice? Bueno, ha dado largas, ha dado largas. Entonces, no se ha sentado a la mesa para acordar y anda cabildeando con diversos grupos económicos para presionarnos para que no se haga la compra. Sin embargo, nos acaba de mandar un documento hace unos días donde dice que tiene la mejor disposición para realizar la compra-venta. Aquí aclaro que, aunque utilizamos el término nacionalización porque son bienes que están privatizados y pasan a ser de la nación, no es una expropiación, es una compra. Se les compra, se compra el hospital, se hace un avalúo, esos avalúos los tienen como base
ciertas instituciones públicas que se dedican a establecerlo, o un proceso de acuerdo con la propia empresa. Entonces, estamos en ese camino, hemos hablado con ellos una y otra vez, y de plano, pues les dimos un aviso de que podemos empezar un proceso unilateral de interrupción del contrato original de APP, porque en el contrato dice que el ISSSTE en cualquier momento puede dar por terminada esta relación. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Ojalá cumplan con lo que dicen en su último oficio de que están en la mejor disposición. Vamos a verlo y ya comencemos el proceso de compra y de nacionalización en consecuencia de este hospital que es del ISSSTE. Nosotros respetamos a los hospitales privados. Hay, como he dicho, algunos muy buenos. Y bueno, pues cada hospital privado vive de sus usuarios que pagan los servicios de los hospitales privados. Entonces, hay mucha gente que usa hospitales privados y públicos alternadamente, combinadamente, lo respetamos totalmente. Pero ahora sí que quien quiera hacer un hospital privado, que haga un hospital privado. Lo que no Pues puede sí, haber es un hospital privado dentro de una institución pública. claro. Una última pregunta de mi parte, Martí Batres, director general del ISSSTE. Hay señalamientos que son cíclicos sobre desabasto de insumos. El más reciente caso es del hospital del ISSSTE en Oaxaca, el Benito Juárez, que empleados portaban letreros trabajo bajo protesta porque no hay insumos. Esto es real o no, y en todo caso, ¿por qué habría desabasto? Bueno, quiero decirte que tuvimos una mesa para atender los planteamientos, no tanto del tema de desabasto, que también forma parte. Hay varios planteamientos que tienen que ver con el deterioro del hospital. El hospital de Oaxaca es un hospital que está muy deteriorado. De hecho, fue el primer hospital que yo recorrí cuando llegué a la dirección del ISSSTE. Llegué a la dirección del ISSSTE y días después me fui a Oaxaca porque estaba ese planteamiento de Oaxaca. Desde que anunció la presidenta mi nombramiento, me empezaron a decir varios trabajadores que el hospital estaba en muy malas condiciones y se tomó la decisión de hacer un nuevo hospital. Se está haciendo un nuevo hospital regional en Oaxaca. Va a ser un hospital más grande, va a ser un hospital más moderno. Ahora bien, no obstante, como decía yo hace un momento, se tiene que seguir atendiendo al hospital viejo. Hay en este momento un equipo nuestro que está haciendo un levantamiento de necesidades en el hospital para contemplar las cosas que se tienen que mejorar, los equipos que falten, los insumos que falten, en fin, todo lo que sea necesario para el buen funcionamiento de este hospital. Hay una serie de puntos específicos que plantearon los trabajadores. Vamos a atender todos los puntos que sean necesarios. Aquí lo más importante es que mejore el servicio. Lo más importante es que el servicio para la derechohabiencia sea cada día mejor. Entonces, están ahí nuestras áreas correspondientes, una serie de enlaces de la administración central para que se vea como una prioridad la atención de estos temas en Oaxaca. No es el único caso donde la infraestructura ya está muy antigua, pero es un caso especial y hay otros y los vamos a atender cada uno de ellos. Digamos que estamos en dos planos. Uno es el de ampliar la infraestructura para poder atender mejor a la derechohabiencia, reducir tiempos de espera, etcétera. Y el otro plano es mejorar la infraestructura que actualmente tenemos. Son las dos cosas que tenemos que atender. Ahora bien, te agrego una cosa sobre el tema de abasto de medicamentos, que tiene que ver no con un estado en lo particular, sino con todo el país. Hemos tenido unos meses bastante buenos, agosto, septiembre, octubre,
noviembre han sido meses buenos de abasto de medicamentos. Yo incluso hice una visita al CENADI, el Centro Nacional de Distribución, que se encuentra en el Estado de México, en el Lago de Guadalupe, para observar el abasto. Ahí tenemos un abasto que ha llegado a 48 millones de piezas en el centro, de piezas de medicamentos. Y bueno, de todas maneras está circulando, ¿no? Cada mes entran y salen entre 7 y 15 millones de piezas aproximadamente van entrando y saliendo cada mes. Llegan y se van hacia las farmacias y hemos tenido en estos meses un mejor aprovisionamiento. Hemos llegado a tener un 97%, hemos estado entre el 97 y 96% de abasto de claves de medicamentos. Y también las visitas que realizamos, tanto las que hacen otros funcionarios del ISSSTE como yo en lo personal directamente, todas las semanas voy a algunos centros de salud. Ahí primero pasamos a la farmacia para que nos digan cuántas claves tienen, cuántas claves les faltan. Y en general he verificado que el abasto mejoró, pero no nos quedamos así ya con los brazos cruzados, sino que esto, como bien decías, tiene sus constantes, o sea, porque tenemos que ver que los niveles de abasto logrados permanezcan. Y eso implica, pues, una tarea que tiene sus complejidades administrativas, técnicas de diverso tipo, ¿no? Ya un Pues poco sí. hemos hablado de esto, por ejemplo, se lanzan las licitaciones en un esquema que es central. El ISSSTE no tiene su propio sistema de adquisición separado de las demás instituciones, sino que hay una compra consolidada. Pero en cuanto se dan las compras, se tienen que dar las adjudicaciones y luego los contratos por institución y luego las órdenes de suministro. Y entonces vamos en cada uno de estos pasos, ¿no? A veces se nos retrasan algunos proveedores y entonces tenemos que estar sobre ellos para que lleguen los Sí, claro. medicamentos. Martí Batres, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema que de verdad importa mucho, jala mucho a la gente porque está muy pendiente de lo que está pasando, sobre todo en el sector salud. Y pues Tema gracias de verdad fundamental. por la conversación. Tema fundamental del sector salud, pues tiene que ver con la vida de las personas. Claro. Es correcto, así es. Y es un derecho social fundamental y una responsabilidad pública fundamental. Para la presidenta es una prioridad. Gracias a ustedes. Lo que sí les puedo decir es que el ISSSTE está viviendo una etapa de transformación, de cambios positivos, un rescate en todos los órdenes y vamos a continuar por ahí. Hemos tenido un año muy bueno este 2025 y el 2026 va a ser mejor todavía. Muchas gracias, Martín. Hasta pronto. Gracias, Alejandro. Feliz Gracias, año, Álvaro. felices Feliz fiestas. año. Feliz Gracias. Navidad y feliz Año Nuevo.